Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos toca hablar de los estrenos de Netflix para el mes de febrero, pero tengan en cuenta que todo está sujeto a modificaciones y anuncios de última hora, así que para estar al pendiente de esto o cualquier información de series y películas síguenos en nuestro Instagram y Facebook. Recuerda apoyarme suscribiéndote al canal y activa la campanita de notificaciones y sean bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos con la sección de series. El 1 de febrero llegará la primera temporada de la serie de drama y misterio El Turista y también las 8 temporadas del drama médico Doctor House. Pasando al 2 de febrero tendremos la serie original de drama y comedia Alguien como Chu. Chu usa un videoblog para hablar sin reservas sobre sexo, pero descubre que el tema es mucho más espinoso en la vida real. El 3 de febrero tendremos la serie original de trama y romance coreana Cautivar a un rey. En medio de una lucha de poder entre la realeza y el gobierno, un rey con una misteriosa mujer cuyo oculto deseo de venganza se transforma en un amor inesperado. El día 9 de febrero tendremos la serie original de trama y romance Siempre el mismo día. Tras pasar juntos su última noche en la universidad, Emma y Dexter toman caminos separados, pero sus vidas nunca dejarán de estar conectadas. Quiero hacer algo que haga una diferencia. Tal vez solo mi pequeña esquina de él. Somos Dexter y Em. ¿No es así? También en este día tendremos la segunda temporada de la serie española de comedia Macho Alfa y la serie original coreana de crimen y trama La paradoja del asesino, cuando una muerte accidental lleva a muchas más. Un joven común y corriente y un astuto detective quedan atrapados en un interminable juego del gato y el ratón. 반격 같은 건 선택지 없었다. 사람 생기는 마음 적고 정말로 잘해야 합니다. 답이 없다고 해도 이게 내 선택이다. El 14 de febrero llegará la tercera temporada de original de Misterio y Crimen Buenos Días Verónica. Pasando al 15 de febrero tendremos la segunda temporada de la serie original de trama adolescente Escuela para Señoritas Al-Rawabi. También la serie original de comedia y romance Preparadas Listas Amor. En un mundo donde la población de hombres se reduce cada vez más, una mujer sencilla participa en una competencia de citas patrocinada por el gobierno. El día 16 de febrero llegarán las temporadas de la serie de acción El Guerrero de Chinatown, gracias al acuerdo con HBO. Continuando con el 22 de febrero tendremos la última y novena temporada de la serie de ficción y acción Flash. Además llegará la serie original de aventura y fantasía Avatar, La Leyenda de Aang. Un chico dice ser el próximo Avatar, por lo cual debe aprender a dominar los 4 elementos y salvar al mundo de una guerra contra un enemigo tan ambicioso como despiadado. Si el mundo tiene una oportunidad, necesitará a Aang. Es mi destino. No soy alguien que pueda detener a la Nación del Fuego. No tienes que hacerlo solo. El mundo te necesita. Recuerda por lo que realmente estamos luchando, que son las personas que amamos. El 23 de febrero tendremos la serie coreana de drama y fantasía Médico Fantasma. Para el 25 de febrero llegará la serie original de trama y romance coreana Urgencias Existenciales. Dos brillantes médicos se reencuentran por casualidad en el peor momento de sus vidas y sin imaginarlo hallan juntos el consuelo que buscaban. 왜 너의 한마디에 마음이 놓일까? 우리 요즘 왜 이럴까? Llegamos a la sección de películas. El 1 de febrero tendremos la película de acción y ficción Hombres de Negro 3, protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones. Además, las primeras 3 películas animadas de comedia y aventura Mi Villano Favorito. Pasando al 12 de febrero tendremos la película original de comedia Orión y la Oscuridad. Un niño con una gran imaginación se enfrenta a sus miedos en un inolvidable viaje nocturno con su nuevo amigo, una criatura gigante y sonriente llamada Oscuridad. Hola, soy la Oscuridad. Conseguiré que superes tus miedos aunque muera en el intento. Somos divertidos, te va a encantar. ¡Oscuridad! ¡Orión! ¡Te tengo! El 9 de febrero tendremos la película mexicana de drama de 2023 Perdidos en la Noche, además de la película original de trama y romance Ceniza. Encontrar el manuscrito de una novela inédita revoluciona la vida de una mujer casada que se atreve a hacer realidad una embriagante fantasía. Lo que lees es una novela. Es todo. Es ficción. Fui yo quien lo encontró. Voy a mostrarte un secreto. ¿Estás lista? Si eres inteligente, harás lo correcto y te alejarás de él. Por fin los hice enfrentarse.
El 14 de febrero, donde tendremos la película mexicana de comedia del 2019 Dulce Familia y la película original de romance y comedia Los Juegos del Amor. Una escritora deportiva de Nueva York con un manual de estrategias de seducción se enamora inesperadamente de una de sus conquistas. No, estas no son notas. No tienen que gustarnos las mismas cosas. Nunca se trató de las jugadas. Se trataba de estar con la gente que lo entiende. Súper leales, pero muy locos. Tiene razón. El día 15 de febrero tendremos la película de comedia y romance de 2002 Amigas para Siempre y la saga completa de romance y fantasía Crepúsculo. Pasando el 16 de febrero tendremos la película de terror y thriller del 2020 El Puente Maldito, Ritual, además de la película peruana de comedia y aventura del 2023 Isla Bonita, y la película original de trama y suspenso El Abismo de Kiruna. Mientras el pueblo sueco de Kiruna se hunde, Frigga debe balancear el peso de su familia y su trabajo en la mina subterránea más grande del mundo. ¿Por qué tienes que ir? ¿No tienen gente? Nadie conoce el monte mejor que Frigga. ¿Cuántos siguen ahí abajo? El día 22 de febrero tendremos la película de acción y suspenso del 2022 Top Gun Maverick, protagonizada por Tom Cruise, y continuando con el 23 de febrero tendremos la película original de trama y suspenso Mea Culpa. Una abogada penalista debe elegir entre la familia, el deber y sus propios deseos pecaminosos luego de aceptar defender a un artista acusado de asesinato. Señor Malloy, soy su abogada, no soy su amiga. Ha sido arrestado por encubrir pruebas en un crimen. ¿Por qué grabaría esto? ¡Es suficiente para castigarte! No tienes idea. ¿Quién es él? Una serpiente nunca es violenta cuando acecha a su presa. El 3 de febrero tendremos la película futurista La Langosta. En un mundo no muy lejano, las personas solteras son perseguidas y obligadas a encontrar pareja en 45 días o deberán vivir desterradas como animales. ¿Has cazado conejos? ¿Alguna vez ha venido solo? No, nunca. ¿Ha pensado qué animal le gustaría ser si acabase solo? Le felicito. Una elección excelente. El 24 de febrero tendremos la película de trama del 2022 Aftersun. El 28 de febrero tendremos la película de terror y ficción del 2021 In the Earth. Finalmente el 29 de febrero llegará la película de romance y comedia del 2019 El Hubiera si existe. Y por último, los animes que llegan a la plataforma en este mes son One Piece temporada 18 a partir del 1 de febrero y las 2 temporadas de Made in Abyss a partir del 22 de febrero. Estos son los estrenos más relevantes para el segundo mes del 2024. Hay alguno que otro estreno interesante. Esto fue todo por hoy. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y lo más importante, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Salvajes del cine.